Continuamos con la lección número 11, Contratiempos, y hoy vamos a estudiar la historia que tal vez es más impactante en cuanto al sufrimiento humano, y esa es la historia de Job. Pero la historia de Job no solamente nos muestra el sufrimiento del ser humano, sino que confirma algo muy profundo, y es que Dios no es el autor ni el ejecutador del castigo, del dolor y de la muerte, sino que por el contrario, el que hace todo eso es Satanás. Así que vamos a estar analizando esta historia en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a Estudiemos Juntos, la lección número 11, Contratiempo. Gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este video, que lo compartas con todos tus contactos y que comentes, hagas preguntas y escribas todo lo que quieras ahí en el chat, que vamos a estar leyendo y contestando todas tus preguntas. Estamos con Joel y con Sammy en un estudio que es muy impresionante, que me parece que es un estudio que es verdad presente. Tiene que ver con algo que experimentamos todos, que es el dolor, el sufrimiento, las tribulaciones, y cómo en medio de eso podemos conocer más íntimamente a Dios. Hoy vamos a estar analizando, como mencionamos, la historia de Job, y vamos a orar para comenzar, y Joel te va a pedir que comiences tú orando hoy. Querido Señor que estás en el cielo, bendícenos, danos, Señor, tu Santo Espíritu, y que te puedas manifestar a través de la palabra y a través del diálogo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos rápidamente al libro de Job. Job capítulo 1. Y vamos a ver que, como mencionamos, Job se dice que fue el primer libro de la Biblia que se escribió. No sé, dicen que fue Moisés allá en el desierto, no sé cuándo. Pero antes del Éxodo. Antes del Éxodo. Antes del ¿Que se Éxodo. escribió? Sí. Ajá. Yo pensé que se escribió, que dicen que es el más antiguo como persona, pero supuestamente se escribió durante el periodo de Babilonia. Bueno, depende de qué source estás usando. Qué escuela teológica. La escuela teológica liberal dice que todos los libros de la Biblia se escribieron después del exilio. Bueno, del exilio. por lo menos me hace más sentido que fue después del exilio porque habla directamente de Satanás. Y Satanás al principio no había mucho conocimiento, no había conocimiento. Mismo Moisés no tenía conocimiento de Satanás. Pero digo yo, no es el tema. Ojo, creo que sí, ¿no? estás metiéndote en una situación que va a generar mucha discusión. Bueno, no, pero es interesante. El punto que traes es muy bueno. No sé. Pero bueno, la cuestión es que Job en la historia lo pierde absolutamente todo. Y para mí, y esto es algo que mientras estaba estudiando la preparación de esta lección, descubrí esto que tal vez ya ustedes lo sabían. Pero no solamente los primeros 2 capítulos muestran que Dios no es el autor del sufrimiento, del dolor, de la muerte, sino que es Satanás. Pero el libro muestra, a mi criterio, claramente que Dios nunca quita, Dios siempre da. Y por eso vuelvo y recalco, lo que aprendo más de este tema que estamos analizando es que en el sufrimiento experimentamos dimensiones de Dios que no conocíamos antes. Fíjate lo que dice Job en el... dije el capítulo 1, pero vamos al último capítulo, el 42. Y vamos a leer los versículos 12 al 17. Adelantándonos, simplemente les adelanto. Job, el autor del libro de Job confirma que fue Satanás el que le quitó todo a Job. No fue Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Job 42, 12 al 17. Y el Señor bendijo el postrer estado de Job más que su principio. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemima, paloma, a la segunda Cesia, canela, y a la tercera Keren Apuk, pomo de cosmético. Polvo de cosmético. No muy lindo. Esto parece que se escribió en el 2026. Y en toda la tierra no se... O sea, perdóname, asumo que tiene que ver con su color de piel. Polvo de canela, polvo de ¿qué dice la última? De cosmético. Polvo de cosmético. ¿Y la primera cuál era? ¿Gemima? Gemima paloma. Paloma. Parece que era blanquita. Hay palomas negras también. Sí, también. Dice, y en toda la tierra no se hallaron
mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijas y a los hijos de ellos hasta la cuarta generación. Y Job murió anciano y colmado de días. Me fascina el final de Job, porque lo que da a entender, lo que muestra es, Satanás quita, Dios da. Satanás maldice, Dios bendice. Es imposible, y yo sé que para muchas personas es posible, pero es imposible decir que Dios bendice pero que también maldice. Ahora vos fíjate que si vos analizás el libro de Job, otra de las cosas que te muestra el libro de Job es que si bien en la trastienda o en el backstage del libro de Job muestra que Dios no es el que hace las cosas, la gente interpreta que Dios es el que las hace. Claro. O y sea, eso vamos a analizarlo. Ah, perdón. No. Y es la realidad que vivimos ahora. Exactamente. Que cuando nosotros decimos, no, Dios no hace eso, hay gente que se enoja y dice, no. Claro. Es Dios que hace y Satanás también. O sea, Dios hace cosas que Satanás hace y Satanás hace las cosas que Dios hace también. Entonces le atribuimos, nosotros tenemos el concepto del yin y el yang en el concepto cristiano, lastimosamente, que le atribuimos, o sea, hacemos equivalente al bien y al mal. Y nosotros en la Biblia, en Jesús, no encontramos que el mal es equivalente a bien, ni que el mal tiene bien, ni que el bien tiene mal. Exacto. O sea, el mal puede ser que tenga algo de bien, pero ya al ser malo ya transforma todo. Sí. Y el bien no tiene nada de mal. Pero ¿no será una contradicción decir que que el mal tiene algo de bien? No, quizás podría utilizarlo para mal. O sea, es como pueden utilizar, se puede vestir de algo ángel de bueno luz. para mal. O sea, Satanás se viste de ángel es de un luz. engaño, pero al final es un engaño. Es un engaño. Por eso, claro. Una vez que el bien toca el mal, en el sentido porque el mal lo usa, se transforma en mal. Exacto. Pero es para disimularlo. Claro. Okay. Bueno, pues vamos entonces a leer ahora Job 1, 6 al 12. Dice, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió el Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no le proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Muy bien, y aquí para mí está muy claro que Dios le da permiso, por decirlo así, y no me gusta usar esa frase, pero es lo más humano que puedo usar para expresar lo que está pasando aquí. Para que Satanás vaya y haga lo que le dé la gana con lo que tiene Job, excepto su vida. Con ciertos límites. Bueno. No es lo que porque si era Satanás quería matarlo a Job también. No, por eso, excepto a Job, pero deja a todo lo demás. A todo lo demás excepto a Job. Y por eso destruye todo y lo mata todo. Y hasta otros seres humanos. Y hasta otros seres humanos. Que de paso, para mí hay un principio acá. O sea, Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Que eso genera una situación, yo sé, controversial. Claro. Porque es que para mí al final del día en eso, Dios es el responsable. Es que Dios es el responsable. ¿Del mal que me pasa? Dios es el responsable de la existencia. Entonces, sí, pero no del mal que me pasa. Por eso la salvación es por gracia. Porque si Dios no fuera responsable, Dios es un Dios que nos muestra que es responsable. Y entonces Él crea algo, porque nosotros no creamos la posibilidad del mal. Nosotros no la creamos a esa posibilidad. No, yo Dios entiendo. La hizo posible para que haya la libertad. Claro. Entonces Dios se hace responsable de que la salvación sea por gracia, porque Él se hace responsable de todo. Y en eso estoy de acuerdo. Lo que digo que no se hace responsable es, porque si lo tomo así, estoy diciendo, entonces Dios, el mal que me pasa a mí, le deja a Satanás que me lo haga. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que deja que Satanás, es como que Satanás está diciendo, puedo matar a Sammy? Y al final Dios dice, está bien, mátalo. Claro, pero entonces en tu manera de eso está raro. En tu manera de razonar es como que Dios dice, oh, me sorprendió Satanás. Mira, le mató todas las ovejas. Ahora lo voy a bendecir a Job. No estoy hablando de sorprender. Dios sabe todo. Pero tú imagínate el Dios
que Satanás va y le dice, ¿puedo matar a la nena de Ángelo? Y Dios dice, está bien, mata a su hija, pero no mates a Ángelo. ¿Qué Dios es ese? Es que no lo entendemos. Es un Dios sádico. Sí, pero estamos, claro, sí, que tiene que pedir permiso. Lo que pasa es que vos lo analizás como si fuera un ser humano. Lo que pasa es que yo siento, y perdónenme de la que yo siento, y que creo que lo puedo probar con la Biblia, nosotros le damos permiso a Satanás para hacer lo malo, no Dios. Pero Dios me dio autoridad a mí, y yo, con mi decisión, Adán y Eva se la dieron a Satanás. Y ahora Satanás no tiene que pedir permiso para hacer cosas en la tierra. Pero entonces ahí está. Eso muy bien, estoy de acuerdo totalmente con el punto. Nada más que nosotros le damos permiso a Satanás, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces Satanás tiene, antes de que una vez que nosotros le damos permiso a Satanás, Satanás todavía tiene que ir a corroborar, porque el único que ve lo que hay en el corazón es Dios. Entonces Satanás tiene que ir a corroborar con Dios y decirle, mira, este me dio permiso. Y entonces Dios, en el caso de algunos, para mí, le dice, mira, está bien, él te dio permiso, pero no entiendo todavía. Elías me pidió que lo mate y vos podrías matarlo porque él dio permiso para morir, pero yo no voy a dejar que lo mates todavía porque veo que en su corazón todavía no me ha rechazado. Entonces, Satanás de todas maneras tiene que confirmar con Dios el permiso porque Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que hay en nuestro corazón. Y por eso Satanás tiene que usar el carácter de Dios, que se basa en la libertad, para poder saber que tiene que hacer una acción. Porque si Dios no le da permiso a Satanás tiene que recurrir primero al permiso que nosotros le damos y segundo a quién es Dios. Porque si, por ejemplo, suponete que nosotros le damos total permiso a Satanás y entonces Satanás va y se presenta delante de Dios y Dios dice, no, yo lo quiero cuidar igual. Entonces Satanás dice, no, pero tú eres amor. Y si tú eres amor, das libertad. Y si das libertad, entonces él sí ya por esto, ya me ha rechazado. Y entonces Dios tiene que dar permiso ahí por su carácter, porque si no sería un Dios que controla. Y Dios no es un Dios controlador. Yo pienso, y estoy un poco de acuerdo con eso, pero siento que no es siempre. Yo creo que hay ocasiones cuando Satanás quiere hacer algo que va a atentar con el plan que Dios tiene, que es irrefutable. Por ejemplo, Satanás va a hacer algo para que Jesús no venga. No, Dios no va a permitir que eso siga para toda la vida. En algún momento va a decir, no, hasta aquí llegaste, no tienes permiso para hacer eso. Pero no creo que en el daily life, o sea, en nuestro diario vivir, para todo lo malo que Satanás quiere hacer, tiene que pedirle permiso a Dios. Eso me hace ruido. Me hace ruido. ¿Por qué? Porque es como yo tengo que pedirle... Si Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo malo para mí, entonces yo tendría que pedirle permiso a Dios para hacerle algo malo a mi prójimo. Es el mismo principio. Pero no lo aplicamos así. No, porque para mí es diferente, porque nosotros estamos en el mismo reino. Satanás no le tiene que pedir permiso a Dios para pegarle una cachetada a un demonio, porque los demonios son súbditos de Satanás. ¿Y nosotros de quién somos súbditos en este mundo? Entre nosotros, estamos entre nosotros, o sea, y entonces por eso... entre nosotros podemos hacer cosas sin pedirle permiso a Dios. Claro, entre nosotros sí. Por eso que Satanás tiene que actuar a través de nosotros para que el mal se... O sea, por ejemplo, Satanás no lo podía escupir a Jesús, pero sí le podía decir a un soldado romano, escupilo. Y si el soldado romano se dejaba, que se dejó, lo escupía y Dios lo permitía. Claro, es que de permitirlo tiene que permitirlo porque es la elección de la persona. Por eso. Pero para mí, y no, tal vez es semántica, pero la frase que me hace ruido es tiene que darle permiso. No puede hacer nada si no pide permiso. No sé, me parece que... ¿Qué pasó en la época de Jesús? ¿Qué muestra Jesús, la historia de Jesús? Muestra muchas cosas. Los gadarenos. Ajá. O sea, los gadarenos, los demonios podrían haberse... O sea, una vez que salieron que vayan a hacer lo que quieran. Sí. No, danos permiso para ir a los cerdos. Y Jesús les tuvo que dar permiso. Si no, no podían ir. Y eso me encanta eso, porque ahí sí yo veo la soberanía de Dios, porque al final ni Satanás todavía tiene el control. Somos nosotros los que tenemos control y que es a través de nosotros que Satanás puede actuar, de lo que nosotros le damos permiso. Y por eso, en la medida que llegamos al final del tiempo, esto claro, es mi parecer, ¿no? En la medida que llegamos al final del tiempo dice que el Espíritu Santo se va retirando de la tierra. Y no es que el Espíritu Santo dice, bueno, está llegando el final del tiempo y entonces me voy a ir retirando porque ya llegó el final del tiempo. No, ¿por qué se va retirando el Espíritu Santo de la tierra? Porque los 144.000 están predicando y las élites van rechazando cada vez más el mensaje y como rechazan,
va saliendo el Espíritu Santo de los corazones. Y cuando sale el Espíritu Santo de los corazones, ¿quién tiene más influencia en la tierra? Satanás. Claro. Y entonces Satanás, es más, dice que ni un gorrión muere sin que Dios lo note. Dice, por lo menos, dice, claro, ahí no lo nota. Permiso, pero por eso, claro, yo digo, ¿por qué? Porque los gorriones han sido sometidos a nuestra autoridad. No están, y por eso yo no necesito pedirle a Dios para cazar en este mundo. Este mundo nos pertenece. O sea, claro, y por elección nuestra se lo hemos dado a Satanás y le pertenece a Satanás. Ahora el mismo Jesús pero, dice que el príncipe de este mundo o el rey de este mundo dice también. Pero quizás no estamos deteniendo en un detalle que no hace. Pero simplemente quiero hacer una aclaración. Como soy el host, puedo hacer eso. Pero mira, para mí este tema es el más complicado, yo creo, dentro del cristianismo que tenemos. Y a la hora de la verdad, yo creo que no sé si aquí vamos a estar claros de llegar a una conclusión. Eso es un diálogo, ¿viste? No. Sí, no creo que... Pero sí, porque dijiste de los gadarenos, que hace sentido. Pero los gadarenos me parece que fue algo exclusivo porque los otros demonios que Jesús expulsó no los mandó a ningún sitio. No le pidieron. Es que ellos le pidieron. Claro, pero por eso digo, en el caso de los gadarenos me parece que fue una estrategia satánica para confundir más a la gente de allá. Y Jesús lo permite. ¿A dónde van los demonios una vez que salen? Al abismo. Eso lo dice Lucas. Y ahí viven los demonios, en el abismo, que no sabemos bien qué es el abismo. O sea, infierno. Pero es otro día para estudiar otro... bienvenidos a esta edición de este día. Mira, ya 16 minutos. Ya 16 minutos. Bueno, disculpen, hoy no nos fuimos. Pero nada, está bueno, el diálogo está bueno. Bueno, entonces, fíjate, lo que quería mencionar del versículo 6 al 12 es la sugerencia que hace Satanás, que se le dice al mismo Dios, que le dice... Cuando él le dice, no, es que no has visto a Job, ¿viste? Jesús lo tira al medio y Job le dice, claro, porque Job tú lo has bendecido, lo has protegido, pero si tú le quitas todas las bendiciones que Job tiene, te maldice en tu cara. Lo que está queriendo realmente decirle, lo que le está diciendo Satanás a Dios es, no hay nada valioso en ti mismo que haga que Job quiera estar contigo. Y me parece que eso es algo que todavía hoy en día es la misma estrategia que Satanás usa con nosotros, de que, bueno, sí, por ejemplo, acepta a Jesús por las calles de oro, el mar de cristal, por todo lo demás, pero no por Jesús mismo. Por la salvación, incluso. Claro, exacto. Que es la estrategia más sutil de Satanás, que estamos en la iglesia para ser salvos. Para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor, ten a Jesús, pero no, en Jesús no hay nada, en Dios no hay nada en sí mismo valioso. Es por lo que Dios da. Y eso es lo que está pasando aquí tras bastidores. Bueno, entonces vamos al versículo, no vamos a leerlos todos, pero dice el versículo 12 que Satanás salió de la presencia del Señor, obviamente, a hacer lo que él quería hacer con Job. Entonces, solamente dos textos. Vamos a leer el 16 y el 19 de Job 1. Aún estaba hablando cuando vino otro mensajero y le dijo, un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo yo escapé para traerte la noticia. Muy bien, y esto tiene que ver con lo que tú mencionas ahorita. El siervo define el fuego que cayó, que evidentemente fue un fuego sobrenatural, como un fuego de Dios. Se le está atribuyendo a Dios lo que Satanás está haciendo. Es obvio que Satanás es el que lo está haciendo, no es Dios. Y el versículo 19. Y de repente vino un gran viento del desierto, dio en las 4 esquinas de la casa, que cayó sobre ellos y murieron. Solo escapé yo para darte la noticia. Muy bien, aquí otro viento sobrenatural, podría ser un tornado, podría ser un huracán, podría ser algo de viento, hizo que la casa cayera y mató a los hijos. A los hijos de Job. Y entonces, cuando Job, viste que la historia llega uno y ese no termina de hablar, llega el otro, llega el otro, llega el otro. Mira la visión de Dios que tiene Job a este momento de la historia. Versículo 21. Mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Fue Dios el que le quitó? No. Pero la percepción de Dios que tenía Job a este momento de la crisis es que todo esto lo hizo Dios. Y se resigna en decir, pues como Dios quita y como Dios da, bendito sea el nombre de Dios. Y hay un versículo más fuerte que no sé si lo va a leer, que cuando la mujer le está diciendo maldice a tu Dios, lo que sea, entonces él creo que le dice, que no vamos a recibir, solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y no vamos a recibir lo malo. Exactamente. O sea, la percepción de Job al momento, y por eso el punto que quiero traer es que Job tiene y él mismo lo dice al final, Dios tiene una percepción de Dios que si no pasa por esta crisis,
no hubiera podido ver Ajá. lo que Dios usó esta crisis para mostrarle. Esa otra dimensión de Dios. Entonces vamos al capítulo... O sea, sí. Dios no usó, o sea, corrigiendo, Sí. no de acuerdo a lo que dijimos la clase pasada, Dios no usó la crisis para mostrarle, sino que aprovechó la crisis. No sé si está ¿No es lo mismo? No sé. Usar algo y... Es como, porque usar es como fue la herramienta que Dios trajo y dijo, esta es la herramienta. Ah, sí, no, Sino, no. ocurrieron Claro. estas cosas Sí, sí, sí. y entonces Dios de esas cosas saca Claro. algo Sí, bueno, sí. una revelación mayor. Claro, a eso me refiero. Es como O sea, si yo... Dios lo usa, no lo crea. O sea, hay una Exacto. diferencia entre crear Exacto. algo y usarlo. Claro. Para mí es como si ustedes dos se pelean y yo uso la pelea de ustedes Claro. para ayudarlos. Pero tú no creaste nuestra Pero yo no pelea creé la para pelea. sacar Exacto, un exacto. objetivo. Gracias por la aclaración. Entonces, vamos al capítulo 2, el versículo 3. El Señor le dijo, ¿has considerado mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Muy sin bien. motivo. Interesante. Y hice un estudio de esa frase. Fíjate cómo dice la versión. A pesar de que me incitaste, ¿para qué? Para que lo arruinara. Para que lo arruinara. O sea, en el mismo diálogo Dios se atribuye a sí mismo lo que no hizo. Sí, aparenta. Pero en el original no dice eso. Ah, no dice eso. No en el dice original. eso. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. En el original, en la Septuaginta, que la Septuaginta es la traducción del Viejo Testamento o del Antiguo Testamento al griego, la frase que usa en el griego es, tú dijiste destruir sus posesiones sin causa. Pero no achaca la destrucción a Dios, sino que Dios le está diciendo, tú dijiste destruyámosle las cosas sin razón, sin causa. ¿Y cómo dice en el hebreo? En el hebreo dice dice en el hebreo. ¿Qué? Me incitaste. Ah, me incitaste. Por eso. Usa la palabra me. Por eso, porque yo creo que así todo esto muestra lo que siempre decimos, las limitaciones del que escribe. Claro, correcto. Porque está Eso voy. describiendo Claro, algo. exacto. El hecho Que el mismo libro te está diciendo que no claro, lo es. el hecho que el profeta diga, y Dios dijo, no quiere decir que fueron las palabras Exacto. técnicas de Dios y que, Exacto. o sea, y que eso Claro. es la palabra de Dios. No, eso es lo que está describiendo el profeta en sus limitaciones. Y es obvio que no fue Dios el que causó la destrucción. O sea, Porque el objetivo del libro te muestra, correcto. o sea, cuando vos lees todo el libro, te muestra que lo que quiere enseñar el libro es que Dios no causa el mal. Correcto, totalmente. Y entonces, si vamos hacia adelante, versículos 6 y 7, ¿qué dice? Del capítulo 2. Sí, del 2. Entonces el Señor dijo, ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Diandra, ¿se dice tu versión? Sí, Una una sarna sarna. tan violenta. Sí. ¿Qué versión es esa? Esta es la Reina Valera contemporánea que la va el corillo. Rayo. Muy bien, entonces léete. dice la tuya? La mía dice, lo hirió con llagas malignas. Pero sarna que va a violenta. perro, sí. Sarna violenta, de antes. Ok, entonces el 8 y el... Del 8 al 10, perdóname. Sigue ahí. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso debemos recibir de Dios solo bendiciones y las calamidades? Ahí está, lo que Ahí decíamos. está. Y aún así Job no pecó ni de palabra. Fíjate, a mí me llama mucho la atención que a pesar de la limitación de Dios que tenía Job, ¿cómo lo ve Dios a Job? Íntegro. Intachable, Sí. íntegro. O sea, Dios no nos penaliza por la distorsión de la realidad que tenemos de Él. Es impresionante. O sea, hasta ahí se muestra la gracia de Dios. Y esto también nos muestra que a veces nosotros pensamos que alguien porque cree algo equivocado está perdido. Exactamente. Dios está, Para o sea, nada. y Dios se está revelando y todos estamos en un proceso de crecimiento diferente el uno del otro. Ahora, el problema está en qué nos lleva nuestra creencia. Porque, por ejemplo, si Job ahí, esto lo hubiese llevado a actuar violentamente, a actuar de esa manera, pero no vemos que Job tenía esa actitud. No, y vemos que Hay- Job buscaba a Dios. Claro. Claro, en todo, sí, en para su sus crisis. dudas, Sí, para sí. resolver sus dudas, las buscaba en Dios. Y él discutía con Dios. O sea, nosotros generalmente cuando tenemos dudas, nos vamos al escepticismo.
Ajá. Sin dudar. Job nunca dejó de creer en la realidad de Dios que él que él tenía, experimentaba. claro. Él decía, no entiendo. Exacto. Es más, vení, discutí y nos podemos agarrar a Claro. piñas. Pero dijo, pero contigo estaré. O sea, yo no me soltaré de ti. Sí, sí. Impresionante. Entonces, no solamente Job tenía esa visión distorsionada de Dios, de que Dios daba lo bueno, pero que también daba lo malo. En otras palabras, Dios puede ser bueno, pero también puede ser malo, que capaz que de aquí sale un poco de eso. Pero hice así, no tan profunda, pero empecé a buscar los 3 amigos que llegan de Job, las atrocidades ¿Qué dice? que dicen. Vamos a leer algunas de ellas. Que muchas mezcladas con verdad. Sí. Que eso lo hace muy sutil. Lo hace peor. Claro. todavía. Sí. Job 5:17. Feliz el hombre a quien Dios disciplina. Por tanto, no menosprecéis la disciplina del Todopoderoso. Muy bien. No está mal. En la original dice castiga, al que Dios castiga. Disciplinar sí, totalmente. Pero castigar, Aquí yo en el tengo concepto corrige. humano, es diferente. Pero bueno, tal vez ese no es Aquí tan, yo digo, tan agresivo. aquí dice corrígese. Corrige, No ok. no está mal. Vamos ahora al capítulo 8, versículos 3 y 4, que este O sea, es el peor de todos. Entonces, Alifaz todavía Lo vamos a perdonamos. perdonar. ¿Qué dije? 8. Este está fuerte. ¿8 qué? El 8, versículos 3 y 4. Vamos a ver. Este es Bildad. 8:24. Sí, Tres al 8, cuatro. 3 al 4. Sí. Ponle. Ok, dice, Dios no pervierte la justicia. El Todopoderoso no retuerce el derecho. ¿Lo dice No, en es una afirmación o pregunta? No, aquí está una afirmación. ¿En serio? Aquí también está en pregunta. Está afirmación. Sí, acá dice, ¿acaso tuerce Dios la justicia? Pero anyway. No, pues dale. aquí dice, Dios no pervierte la justicia. El Todopoderoso no retuerce el derecho. Si tus hijos pecaron contra Él, murieron porque Él les dio su Papi, merecido. Mira eso. Mira lo que le dice este tipo a Job. Dios mató a tus Bildad, hijos. No lo trates Ajá. así. Dios, Bildad, perdónenme. En Puerto Rico decir tipo no es ofensivo. Así que Bildad le dice, tus hijos murieron porque hicieron lo malo y Dios los mató. Como fueron desobedientes, Dios los mató. Eso me recuerda un caso que escuché una vez de un anciano de iglesia que después de la iglesia su hija cumplía años y celebró el cumpleaños en su casa el sábado. Y detrás tenían un laguito y la nena se fue con unos muchachos a jugar y la nena termina ahogada en el lago. Y cuando llega el pastor o otro anciano, ahora no recuerdo si era un pastor o otro anciano, a darle las condolencias, le dice, mira, lamento mucho la pérdida, pero tal vez si no le hubiera celebrado el cumpleaños el sábado, tu hijo hubiera vivido. En otras palabras, le estaba queriendo decir, mano. por haber violado el sábado, Dios te castigó y mató a tu hija. Bueno, yo cuando era chico también, me acuerdo, tenía 3 años y esa historia la llevé toda mi vida, que se ahogó, chicos del colegio donde Adventista del Plata se escaparon al salto de luz y se fueron a nadar y se ahogó uno. Y a mí todo el mundo decía, fue porque fueron en sábado, o sea, En serio. claro, sí, o sea, y eso Claro, sí, no, o sea, digo en serio, pero no me sorprende. Se hizo carne en mi vida. Claro. Eso. Y es que ese es el concepto de Dios que tenemos. Que cuando hacemos algo malo, Dios nos castiga. Es lo que, para mí, eso es lo que Dios está tratando de enseñarle a Job. Esa dimensión de que no, Dios no castiga como tú piensas. Dios no mata, Dios no destruye. El que lo hace es el enemigo. Pero hasta los amigos de Job. Entonces vamos a leer uno más. El capítulo 11, el versículo 6. No, ¿quién está hablando aquí? Sofar. Sofar, ¿qué dice? Él te revelaría los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que tus argucias. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Por lo menos él lo pone un poquito más lindo. Él dice, Dios debió castigarte más. Este amigo está Pero no lo hizo porque Dios es bueno. Pero te merecías más. Ya, chévaro. Mira a cómo llega esto. Y- O contra, ¿será que Job habría sido terrible con ellos o algo así? Porque- no, es que Ya. justamente lo que estamos viendo es la percepción de Dios que tenían. Está Y aparte Y que brutal. todavía Ah. tenemos muchos cristianos. Claro, y vos fíjate que termina el libro diciendo que estos están totalmente equivocados y hasta Job tiene que ver Claro, por Ah, ellos. tiene que ver por claro. ellos. O sea, Sí, sí, por pero los no enemigos. queremos, ojo, este es el, de acuerdo a Sí. lo que creemos, el primer libro de la Biblia que se escribe, que este tema es tan importante Totalmente. que comienza con el primer libro. Literal. Y es el que más se resiste la gente a aceptar hoy, después de
4.000 años. Es más, a mí esto me confirma más que no fue escrito primero. Ahora, después les digo, les comparto por qué después Mira, cuando terminemos. y este texto que les voy a compartir ahora, yo no... Y mira que yo he leído a Job ya como 2 o 3 veces. No lo había captado. Job 42, ya al final. Versículo 7. Versículo 7. Tiene Noel. ¿Yo? Dale. Después de hablar estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mi enojo se encendió contra ti y tus 2 amigos, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Mira cómo dice mi versión. Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, lo que es correcto. O sea, en otras palabras, Dios está confirmando: lo que ustedes dijeron de mí, ese no soy yo. Yo no soy un Dios que debí castigarte más y tengo tanta gracia que te castigo Ojo, menos. sin embargo, el que escribe dice: se encendió la ira de Dios. Claro. Son las incoherencias. Pero mira Son las esto. incoherencias. ¿Y qué hizo Dios bajo su ira? Con ellos. Los corrigió, se reveló. Sí, y manda a Job ¿a qué? ¿A qué ore? ¿A qué ore por ellos? Claro. Imagínate. Y la ira... Ahí es que ves. Digo, Dios no lo sé. que quiere es cambiar Está bueno. La Sí, ira es decirle: Restaura. ustedes están Sí, equivocados. restaurar. La ira Sí, sí, restaura, sí. corrige para Totalmente. bien. Dios lo Ahí que sí es quiere. la disciplina de Dios. Claro, eso es lo que Dios quiere hacer. Y terminamos ahora las últimas palabras de Job, los versículos 1 al 6. La clásica respuesta de Job. Sí, entonces Job le respondió al Señor y le dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Brutal. Para mí, ahí llegó Job al final. Es Job ahora, después de la crisis más grande que vivió en su vida, logra decir: ahora veo algo que no veía antes. De Dios. Y Dios dice: perfecto. Eso justamente quería usar lo que Satanás te trajo para que tú conocieras más. Y logró. O sea, muestra que la luz vence las tinieblas. Satanás quería que con lo que hizo sembrar dudas en el corazón de Job y que Job dejara de creer o que empezara a creer otras cosas de Dios. Pero lo que Satanás quería lograr no lo logró y Dios lo usó con un fin positivo, con un fin mejor. Y para mí eso, al final del día, es una maravilla de Dios, que como mencionamos ahorita y lo volvemos a repetir, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones, ya sea por nuestras decisiones o ataques del enemigo, ataques satánicos a nuestra vida, Dios las toma y las transforma en la bendición más grande, porque la bendición más grande que Dios quiere darnos a nosotros es que lo lleguemos a conocer tal y como Él es. Esa es la bendición más grande para Dios. Todo lo demás es secundario. Lo más importante para Dios es que lo logremos conocer como Él es. Y Dios usa todo, lo bueno y lo malo, para lograr ese objetivo. Y por eso al final la pregunta es, una vez más, si estás pasando por un momento difícil de tu vida, por favor, te pido en el nombre de Jesús que mires bien y que estés pendiente a la revelación que Dios te está dando, porque Dios quiere que tú lo conozcas, esa dimensión que tal vez no conocías, Dios quiere que ahora tú la conozcas, porque eso va a poder hacerte decir como Job: de oídas te había conocido. Sí, había escuchado de fulano que tú eras así, había escuchado de acá, pero todavía no lo había vivido, y ahora que lo viví, confirmo que tú, Dios, eres bueno, eres amor, eres justo, nunca destruyes, nunca castigas como nosotros castigamos, pero siempre bendices. Y que puedas descansar en la seguridad de que ese es verdaderamente Dios. Que Él te bendiga.